Hola chicas, ¿cómo están? Justo se largaron a ladrar todos mis perros. ¿Cómo están? Bueno, un poco la propuesta de esta filmación es que hagamos una lectura compartida del texto de esta clase. ¿Y por qué les digo que me parece que, o sea, por qué se me ocurría de esta manera? Porque la vez pasada que hicimos la lectura compartida, estuvo buenísima la experiencia y me parece que sirvió como para ir comprendiendo cuál es lo importante o qué es lo importante de un texto y qué no. Entonces, me parecía que era una buena poder hacer en inicio una lectura compartida, al menos de la primera parte del texto para esta clase, que como les decía, ahí se los voy a compartir, es el texto de Benedict Anderson, que se llama Comunidades Imaginarias, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Como ya les veníamos charlando, estas clases vamos a estar viendo, esta clase virtual y la presente, que va a ser presencial, vamos a ir viendo cómo se fue conformando el nacionalismo, y cómo se fueron creando en las naciones, los estados americanos, luego de las independencias, pero a mí me parecía como necesario charlar acerca de la invención de la tradición, de la invención de la nacionalidad y de la nación, o de que nos pongamos a pensar a la nación como un constructo creado, inventado por parte de las élites gobernantes para, bueno, darle forma en el espacio concreto de América Latina a estos estados a los cuales les faltaba como una bajada, una adscripción. Ya lo habrán visto también en los dos videitos que les subí en esta página también, en esta clase también, de este recorrido que propongo sobre cuestionar los orígenes de este sentimiento de nacionalidad acerca, bueno, de qué es ser argentino en nuestro caso, o qué es ser latinoamericano, y bueno, como toda la ficción montada encima. El texto que elegí para acompañar esta clase es de Benedict Anderson, que es un clásico en la historiografía, por eso me parecía que en vez de darle para leer otras cosas, ir al clásico y de última leerlo juntas con ustedes era como la opción. Ya les leí el título, Comunidades Imaginarias, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Y el capítulo que vamos a leer juntas es el capítulo de introducción, y la parte número 1, que es, bueno, justamente la introducción que hace, y yo me voy a saltear las primeras páginas, porque, porque se mete como en una discusión que, como les decía, por ahí no es tan relevante, y les voy a dejar para que ustedes lean en sus casas a modo complementario los fundamentos culturales del nacionalismo, que son los que siguen en las páginas que siguen, en las páginas siguientes, y que tienen que ver con las dinastías y con los rasgos religiosos. Pero eso lo pueden leer a modo ampliatorio ustedes en sus casas. Ya estamos en la introducción. Yo les dije que iba a empezar un poquito después, para que leamos juntos, juntas. Acá estamos en la introducción, recién. Yo quería empezar por acá. A ver. Dice, empecemos. Este libro trata de ofrecer algunas sugerencias tentativas para llegar a una interpretación más satisfactoria de la anomalía del nacionalismo. ¿Por qué le dice anomalía? Este texto está escrito en 1980, más o menos, y han pasado 40 años recién de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que la Primera y la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo va a ser como como el lugar más álgido al que llegan, digamos, esta lucha por la nación, ¿no? Sí, por defender lo nacional. Veníamos, esto ya es siglo XIX, siglo XX, ¿no? Digo, para localizar cuando está hablando él y por qué dice anomalía. Porque él dice que, bueno, justamente la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918,
y luego la Segunda Guerra Mundial, que fue entre el 39 y el 45, acuérdense que a lo que él va es esto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial termina con el Holocausto judío, ¿sí? Entonces, lo que él viene a decir es que esta sensación tan atroz de que por defender tu nacionalidad y la pureza de tu nación se avasalle, se asesine y se vaya contra otros, contra un otro cultural, en calidad de exterminarlo, es justamente la anomalía del nacionalismo, ¿sí? Es lo que está mal de lo nacional. Pero ¿qué pasa? Digamos, este libro contribuye como a eso, como a pensar las maneras en que lo nacional y el nacionalismo también son construcciones históricas, que lo que vienen a hacer es a dar un sentido, y sobre todo en comunidades como las latinoamericanas, a dar un sentido de pertenencia y un sentido como de emocionalidad a la identidad. Entonces, la anomalía le habla por eso, porque cuando un sentimiento de amor hacia una comunidad, hacia una nacionalidad, es tan exacerbado que permite la masacre de muerte de millones y millones de personas, de pueblos enteros, es que no está bien. Entonces, dice, bueno, plantea una aproximación para entender esta anomalía. Creo sobre este tema, tanto en la teoría marxista como en la teoría liberal, se han esfumado en un tardío esfuerzo tolemaico por salvar el fenómeno. Bla, bla, esto es puro bla, bla. Mi punto de partida es la afirmación de que la nacionalidad, o la calidad de nación, como podríamos preferir decirlo en vista de las variadas significaciones de la primera palabra, de la nacionalidad, al igual que el nacionalismo, o sea, nacionalidad, nacionalismo, nación, son artefactos culturales de una clase particular. Acá se hace, pueden recordar el video que le subí, en donde este historiador o el filósofo costarricense, en donde dice, bueno, hay una intencionalidad de una élite dominante de crear esta nacionalidad y este sentido de pertenencia, que ahora vamos a ir viendo, de una clase particular. A fin de entenderlos adecuadamente, necesitamos considerar con cuidado cómo han llegado a ser en la historia, en qué formas han cambiado sus significaciones a través del tiempo y por qué en la actualidad tienen una legitimidad emocional tan profunda. Es decir, por qué lo nacional genera ese sentimiento de legitimidad emocional. Uno dice sí, porque lo siento, ¿no? Trataré de demostrar que con la creación de estos artefactos, nación, nacionalismo, nacionalidad, a finales del siglo XVIII, estamos hablando ahí de las guerras del siglo XVIII, las revoluciones burguesas, fue la destilación espontánea de un cruce complejo de fuerzas históricas discretas, pero que a la vez, una vez creados, se volvieron modulares, capaces de ser trasplantados con grados variables de autoconciencia a una gran diversidad de terrenos sociales, de mezclarse con una diversidad correspondientemente amplia de constelaciones políticas e ideológicas. Es decir, él dice que la idea de nación, nacionalismo o nacionalidad decanta de un proceso de luchas en el siglo XVIII. ¿De qué luchas? Las luchas burguesas, ¿sí? De las luchas por la burguesía. Cuando él dice un cruce complejo de fuerzas históricas discretas, dice grupos socialmente, políticamente, ideológicamente discretos, quiere decir fácilmente localizables. Por ejemplo, los revolucionarios burgueses, los referentes de la corona, los referentes de la iglesia, ¿no? Como grupos, fuerzas históricas, fáciles de describir, que estaban ahí en conflicto en Europa en el siglo XIX, y que de esa lucha nace espontáneamente la idea de nación, ¿sí? Ahora, esa idea de nación se volvió súper eficaz. Tal es así que se volvió una idea modular, una idea estructural, que estructuró sociedades en distintos puntos, en distintos lugares, con distintas formas, con distintas lógicas, en diversos terrenos, bla, 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 ¿no? También trataré de explicar por qué estos artefactos culturales particulares han generado apegos tan profundos. Antes de examinar las cuestiones que acabamos de plantear, parece conveniente que que consideremos brevemente el concepto de nación y obtengamos una definición operativa.
Los teóricos del nacionalismo se han sentido a menudo desconcertados, por no decir irritados, o irritadas, no, estos son teóricos varones siempre, ante estas tres paradojas. Paradoja, un par de conceptos opuestos complementarios. La modernidad objetiva de las naciones a la vista del historiador, frente a la antigüedad subjetiva a la vista de los nacionalistas. Las naciones son nuevas. Digamos, si un historiador va y busca el origen de las naciones, del concepto de nación, 200 años. Ahora, el nacionalismo a los ojos del nacionalista, o sea, tu patria se puede remontar hasta los orígenes del sapiens sapiens, ¿sí? Esa es la primera paradoja. La segunda, la universalidad como forma de la nacionalidad, como un concepto sociocultural. En el mundo moderno todos tienen y deben tener una nacionalidad, así como debemos tener un sexo, frente a la particularidad irremediable de sus manifestaciones concretas. De modo que, por definición, la nacionalidad griega es sui generis. ¿Qué quiere decir esta paradoja? Es, por un lado, esta idea de que todos tenemos que tener una nación, pero por otro lado, todas las naciones son particulares y pequeñas, y tienen límites que ahora los vamos a ir a ver, porque lo que va a tratar es de responder estas tres paradojas. Entonces, la primera, esta idea de la modernidad, lo joven de la nación frente a lo antiguo que es la nación para los nacionalistas. La segunda, esta idea de la universalidad de la nación frente a la particularidad de una nación concreta. Y la tercera paradoja, el poder político de los nacionalismos frente a su pobreza y a una incoherencia filosófica. Es decir, el nacionalismo tiene un fuerte sentido ideológico, un fuerte sentido político, y sin embargo, teóricamente, ese mismo concepto tiene una pobreza y una incongruencia que todavía no termina de cerrar, pero que se justifica por otro lado, que ya los veremos. En pocas palabras, al revés de lo que ocurre con la mayoría de los ismos, occidentalismo, creo que ahí tengo el cartel de occidentalismo, fascismo, todos los ismos, marxismo, socialismo, todo lo que quieran, estructuralismo. La mayoría, al revés de lo que ocurre con la mayoría de los ismos, el nacionalismo no ha producido jamás sus propios grandes pensadores. No hay por él un Hobbes, ni un Tocqueville, ni un Marx, ni un Weber. Esta vaciedad produce fácilmente cierta condescendencia entre los intelectuales cosmopolitas y multilingües, como Hermann Stein en frente de Ockham. Podemos concluir rápidamente que no hay nada allí. Resulta característico el hecho de que incluso un estudioso tan simpatizante del nacionalismo como Nair puede describir que, y hay una cita, el nacionalismo es una patología de la historia moderna del desarrollo, tan inevitable como la neurosis en el individuo, con la misma ambigüedad esencial que esta, una capacidad semejante intrínseca para llevar a la demencia, arraigada en los dilemas de la importancia que afectan a la mayor parte del mundo. Voy a agrandar la letra porque me estoy haciendo la línea y no leo. Parte del mundo el equivalente al infantilismo para las sociedades en gran medida incurable. Parte de la dificultad es que tendemos inconscientemente a personificar la existencia del nacionalismo con N mayúscula, como si escribiéramos edad con E mayúscula, y a clasificar luego al nacionalismo como una ideología. Adviértase que si todos tienen una edad, la edad es solo una expresión analítica. Me parece que se facilitarían las cosas si tratáramos el nacionalismo en la misma categoría, dice Benedict, como si fuera una categoría como el parentesco, la religión, o no la del liberalismo o el fascismo. ¿Sí? O sea, él dice más tratarlo como si fuera una categoría de análisis que como una teoría política o como una teoría que tuviera algo que lo sostuviera. Y acá empieza lo grueso del autor, que a mí me parece fundamental que quede claro en cuanto a la manera en que se crea una nacionalidad o una nación. Así pues, con espíritu antropológico, propongo la definición siguiente de nación, como una comunidad política imaginada como inherentemente
limitada y soberana. Y acá él empieza a desagregar y dice, es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni los oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de esa comunión. Esto, por eso él dice que es una comunidad imaginada, porque nosotros decimos, ay, yo soy de Argentina, igual que mi hermana que está en Jujuy, igual que mi amiga que está en Aquiaca. Entonces vos decís, mira, ni aún viva vas a poder imaginarte la cantidad de personas que son parte de tu nación. Y así todo, vos pensás que los conoces a todos. ¿Sí? Y además esto también incluye no solamente esta idea del presente, ¿no? Como que en la actualidad hay gente viviendo en La Quiaca, en Jujuy, en Formosa, en Chaco, en Corrientes de Misiones, en La Pampa, en Santa Cruz, en Río Negro, ¿no? Neuquén, y todos somos parte de la misma nación, sino también involucra a la gente que ha vivido sobre esta tierra, ¿no? O sea, como todos los argentinos y todas las argentinas que habitaron el territorio hasta el día de hoy son parte de esta misma comunidad imaginada. Renan, que es un autor que habló de nacionalismo, de nación, se refirió a esta imagen en su estilo afablemente ambiguo cuando escribió, bueno, y hay una frase en francés. Pero miren lo que dice esta frase en francés. Para lo de la comunión quiero leer. Solo puedo decir que una nación existe cuando un número considerable de miembros de una comunidad consideran formar parte de una nación, o se comportan como si así ocurriera. Aquí podríamos traducir consideran por imaginan, y vamos, solo podemos decir que una nación existe cuando un número considerable de miembros de una comunidad imaginan que forman parte de una nación o se comportan como si eso ocurriera. Con cierta ferocidad, Gellner, que es otro autor, hace una observación semejante cuando sostiene que el nacionalismo no es el despertar de las naciones a la autoconciencia. Dice, inventa naciones donde no existen. El nacionalismo inventa naciones donde no existen. Sin embargo, lo malo de esta formulación es que Gellner está tan ansioso por demostrar que el nacionalismo se disfraza con falsas pretensiones que equipara la invención a la fabricación y a la falsedad. Acá también, recuerden el video que les subí de este señor de Costa Rica. No es que no, o sea, la nacionalidad se inventa sobre hechos, no sobre hechos inventados, sobre hechos reales, ¿sí? Pero las coloca ahí una vez que es necesario para inventar el relato. Dice que está tan preocupado por equiparar la invención a la fabricación y a la falsedad antes que a la imaginación y a la creación. En esta forma, da a entender que existen comunidades verdaderas que pueden yuxtaponerse con ventaja a las naciones. De hecho, dice este autor, todas las comunidades mayores que las aldeas primordiales de contacto directo, o que quizá incluyo estas, son imaginadas. Las comunidades no deben distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son imaginadas. Los aldeanos javaneses de la isla de Java han sabido siempre que están conectados con personas que jamás han visto, pero esos lazos fueron imaginados alguna vez de manera particularísima como redes infinitamente extensas de parentesco y de clientela. Es decir, esa red intensa y extensa de parentesco que te coloca a vos en relación con Belgrano, esa es la producción, esa es una creación y esa es una imaginación, creada en un momento recontra particular y sumamente pensado. Hasta hace muy poco tiempo el idioma javanés no tenía ninguna palabra que significara la abstracción de sociedad. Ahora podemos pensar en la aristocracia francesa del antiguo régimen como una clase, pero seguro que cuando esto pasaba, digamos, la aristocracia francesa del antiguo régimen no se pensaba como tal, dice, ¿no? Es seguro que solo mucho tiempo después fue imaginada como tal. La respuesta normal a esta pregunta, ¿quién es el conde de X? No habría sido un miembro de la aristocracia francesa, sino que la respuesta en ese momento hubiera sido el señor de X, es el tío barón de Y, o un cliente duque de Z. ¿Se entiende? Como que esa red infinita de relaciones que conecta unos con otros, esa es la producción inventada.
Entonces, por eso es una comunidad imaginada, dice Benedict, porque nadie va a conocer jamás al último, ni lo va a escuchar hablar, al último integrante de la nación. Sin embargo, se creen parte de esta comunidad imaginada. La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a 1.000 millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran en otras naciones. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad. Esto también es lo que decía, ¿no? El universalismo de la idea de nación. Todos tenemos que tener una nacionalidad, y la particularidad pequeña es que ninguna se piensa como toda la humanidad. Es más, todo lo contrario, se piensa como un grupo, como una comunidad pequeña cerrada en sí misma, ¿no? Los nacionalistas más mesiánicos no sueñan con que habrá el día en que todos los miembros de la humanidad se unirán a su nación, como en ciertas épocas podían pensar los cristianos. Ahí está hablando, por ejemplo, de la cristiandad del siglo III o la cristiandad en el siglo 1000, en el año 1000, en donde sí se pensaba como un imperio cristiano, toda la humanidad tenía que ser cristiana. Bueno, acá no. Ninguno de los nacionalistas acérrimos va a pensar toda la humanidad bajo la misma nación. Todo lo contrario, la nacionalidad tiene su función en que es un territorio limitado por un espacio totalmente definido y que tiene límites precisos. Se imagina soberana porque el concepto nació en una época en que la Ilustración, la Revolución, siglo XVIII, estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico divinamente ordenado. Es decir, en el siglo XVIII estaba muriéndose la idea del antiguo régimen, y el antiguo régimen o las monarquías absolutas del siglo XVIII en Europa tienen esta condición de pensarse ordenada por un mandato divino. ¿Sí? Entonces, esto que dice, bueno, son la Ilustración y las tres revoluciones hicieron bosta a estas pirámides o estas organizaciones políticas jerarquizadas a través de dinastías que estaban divinamente ordenadas, por Dios ordenadas de esa manera verticalista, ¿no? Habiendo llegado a la madurez en la etapa de la historia humana en la que incluso los más devotos fieles de cualquier religión universal afrontaban sin poder evitarlo el pluralismo vivo de tales religiones y el aloformismo entre las pretensiones ontológicas de cada fe y la extensión territorial. Las naciones sueñan con ser libres, y de serlo, con serlo directamente en el reinado de Dios. La garantía y la emblema de esta libertad es un Estado soberano. O sea, ya para la época en que nace la idea de nación, dice, todas las religiones que tienen esta pretensión de universalidad ya estaban decayendo, al menos un tanto concentradoras de un poder absoluto y soberano. Entonces, quien puede garantizar esa libertad ya no van a ser en las religiones, va a ser el Estado, un Estado soberano, un Estado que tenga un territorio determinado. Por eso se las imaginan soberanas, ¿no? Se las describe Benedict Anderson como soberanas. Por último, se imaginan como comunidad, porque independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto pueda prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal. Somos argentinos, no importa. O sea, miren lo que pasa en el Mundial. Y en el Mundial termina el empresario con los empleadores, la patronal, la directora de la escuela, los alumnos, todas las personas abrazadas por Argentina, ¿no? Esta es la idea de comunidad, y que va asociada con esta idea de compañerismo profundo y horizontal. Porque pareciera eso, que cuando juega Argentina somos hasta hermanos de Macri, somos todos argentinos. En última instancia, esta fraternidad la que ha permitido durante los últimos 2 siglos que tantos millones de personas maten y sobre todo estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas como le da una nacionalidad. Y esto se refiere a esto, ¿no? A la cantidad de gente que está dispuesta a dar la vida en una guerra, en un partido, o asesinar a otra persona, quitarle la vida, y osa como maltratar o hablar mal de tu nación, ¿no?
que hay miles de casos. Estas muertes nos ponen súbitamente de frente al problema central planteado por el nacionalismo. ¿Qué hace que las imágenes contrahechas de la historia reciente, escasamente más de 2 siglos, o sea, ¿qué hace que la imagen de estos últimos 2 siglos generen sacrificios tan colosales? O sea, ¿qué hace que las imágenes que se produjeron, los relatos que se crearon para fundamentar la nacionalidad, lleven a hacer una cosa tan zarpada como dar la vida en nombre de, o quitarle la vida en nombre de una nación a alguien? Creo que el principio de una respuesta se encuentra en las raíces culturales del nacionalismo. Y acá es la parte que yo les digo que es que pueden leer solos y solas en sus, no sé cuánto llevo de video, en sus casas, ¿no? Que son las raíces culturales que van a estar divididas en 2 grupos, las raíces dinásticas y las raíces religiosas. Bueno, un poco eso quería leer con ustedes, ¿no? Como esta idea de la comunidad. ¿Por qué Benedict Anderson dice que las comunidades van a ser imaginadas? ¿Por qué dicen que son limitadas? ¿Por qué dicen que son soberanas? Y sobre todo porque es una comunidad. Y bueno, para cerrar este video, que no sé cuánto tiempo le queda, me gustaría así decirles que en la clase que viene vamos a ahondar sobre esto, ¿no? Sobre cómo el siglo XIX obliga a los estados latinoamericanos a ir formando sus estados soberanos y por ende también a ir conformando las ideas de nación. De hecho, fíjense que casi todas las partes de Latinoamérica tienen estados-nación. ¿Sí? La formación política es de Estado-nación. Ahora, el Estado tiene que ver con el territorio, con el ejército, con un control legislativo y una población, y lo nacional tiene que ver con esta idea de invención de un sentimiento profundo de pertenencia a una comunidad que nos une con otra gente, que hace que seamos iguales, ¿sí? Porque nos homologa la idea de lo nacional, nos hace igual a lo largo de todo el territorio, o sea, somos lo mismo, el que vive en Magallanes, que vive en Jujuy, el que vive en Entre Ríos. Y bueno, eso, que esta creación de la nacionalidad ha sido un invento, ¿sí? Ahí en el video que les compartí también para ejemplificar la segunda parte de la clase, que tiene que ver con esta invención, habla el autor de Erich Hobsbawm, que Erich Hobsbawm es un historiador también de Gran Bretaña, en que él escribe un libro que se llama La invención de las tradiciones. Y él lo que plantea es que el siglo XIX ha tenido que hacer la gran tarea de inventar tradiciones que justifican esa nacionalidad, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las tradiciones? Miren, ahora viene el Día de la Tradición, ¿no? Esta idea de los gauchos, esta idea de, bueno, para nosotros, en Argentina particularmente, nos han hecho creer que nuestra nación nace de los barcos, ¿no? Borrando, o sea, bueno, como diciendo que todos nuestros orígenes vienen de poblaciones europeas que llegaron en calidad de inmigrantes, que no es falso eso, pero esta idea de creer que el único origen de la nación argentina es de los barcos que vienen de Europa, borra otras posibilidades identitarias y borra otras ideas de nacionalidades posibles también en la actualidad. En el video está muy claro cuando plantea esto de el costarricense, que para ellos fue muy fácil plantear el imaginario de una población blanca, porque bueno, justamente la población indígena y afrodescendiente estaban como en la zona rural. Y muy parecido es lo que pasa acá en Argentina. En Argentina también, en la misma década, 1880, el Estado argentino ya estaba creado desde antes, pero hacia 1880 se, digamos, consolida el Estado-Nación argentino con la figura de Roca en nuestro caso, ¿no? Ese 1880
o sea, produce la invención de un montón de instituciones que tienen el adjetivo nacional. Entonces aparece la Biblioteca Nacional, en la escuela, el Colegio Nacional, la Escuela Nacional, el Ejército Nacional, el Museo Nacional. Van a encontrar, cada vez que encuentren un edificio público que tenga el carácter de nacional al lado de su nombre, es que fue creado en la década de 1880. ¿Y por qué fue necesario? Porque justamente había que darle esa cohesión de sentimiento común a un pueblo, a un territorio que estaba asignado por un montón de cosmovisiones y maneras de comprender la vida, como era el territorio argentino. Imagínense que en la actualidad sobreviven 33 naciones originarias, o sea que quedaron vivas 33 naciones originarias, de las cuales la mapuche y la tehuelche son una de ellas. Entonces, imagínense la pluralidad de nacionalidades, de sentires de pertenencia, arraigados, profundamente vinculados que había en 1880, ¿no? Recuerden que también para 1880, como en el caso del centro de Costa Rica en el video, el territorio nacional llegaba al norte hasta la zona de Entre Ríos, digamos la zona de Chaco. Se hace al mismo tiempo que se hace la campaña y la conquista del desierto en Patagonia, que es 1860-1880, se hace la campaña de Salta, ¿sí? La campaña sobre la selva, y la guerra del Paraguay, digamos, que también marca como ese camino de blanquización y exterminio de las comunidades nativas, ¿no? Entonces, la extensión de la frontera de la Argentina, tanto para el sur como para el norte, es en esta misma época que se crea la nación. Entonces, parte de la idea de exterminar las comunidades tenía que ver con exterminar otras experiencias de nacionalidad, otras lenguas, otros sentires, como les decía, y de incorporarlos, los que sobrevivieran, incorporarlos a la cosmovisión y a la identidad nacional argentina. Fíjense el feriado de esta semana, que fue el martes, un feriado totalmente inventado, ni las comunidades originarias lo reconocen, que es en donde supuestamente se firmó la lealtad a la bandera nacional. Esa es una invención de una tradición. No hubo tal evento. Si lo hubo, no fue de la magnitud como para hacer un feriado, ya lo dicen las comunidades, pero de eso se trata, ¿no? De crear una historia, de crear un gran relato que tenga un pasado glorioso y maravilloso que dé sentido a la identidad nacional. Por ejemplo, el héroe de San Martín, que hablábamos en la clase pasada, que sí, hubo San Martín, hubo ideales divinos de San Martín, existieron, existió el ejército, existió la cruzada de la cordillera, pero no, digamos, mucho del colorido de la historia es fantasía, y es una fantasía inventada con el fin de crear una nacionalidad, una historia gloriosa para el pasado. Así que yo termino acá la lectura esta y les dejo que ustedes continúen para las que desean eso otro. El punto que sigue, el punto 3.2, el punto 3.2, que dice los rasgos culturales, que lean la parte de la dinastía y los rasgos religiosos. Se voy a marcar bien la página en el campus. Y por otro lado, otra bibliografía que les dejo optativa es la de un estudio que se lleva adelante, que lo publica, a ver, ya les digo, que lo publican en un congreso, creo, de estudios, no, lo saqué en un repositorio de CONICET, que es de Jorgelina Loza, y se llama Naciones Latinoamericanas entre la dependencia y la independencia, y hacen un estudio sobre las representaciones sociales en la actualidad, sobre nación y región desde el presente, para ver las maneras en que se fue construyendo esta idea de nación. Ese texto también es optativo, así que bueno, tienen para hacer dulce esta semana. Espero que les haya servido la lectura compartida y bueno, que tengan linda semana, lindo fin de semana.